Vamos a ver, la mejor obra que se ha escrito en toda la historia de la humanidad se escribió sin propiedad intelectual. Ay, es que sin Estado no habría pensiones, por ejemplo, ¿no? Cuando te digan eso, tú analiza a qué se dedica esa persona, cuánto ha ahorrado en su vida, cuánto ha invertido. Como no ha hecho los deberes, entonces justifican el robo. ¿Por qué no enseñan educación financiera? Precisamente para que seas esclavo del Estado. Si el Estado somos todos, los judíos se suicidaron, ¿no? El Estado no es necesario porque el mercado es el verdadero benefactor social. ¿De qué va a vivir funcionario de Hacienda? ¿Dónde se puede reconvertir alguien? Ladrón. Ya lo es. Y hay un botón, si tú lo pulsas, desaparece el Estado mañana. Sí. Tú lo pulsas. Una vez me dijo un marxista, hablando de la propiedad, que quita la libertad a otras personas sobre usar un bien. Por ejemplo, la propiedad no es libertad porque yo no puedo usar tu micrófono, por ejemplo. ¿Qué responderías a eso? Hombre, es libertad porque podemos pactar el uso del micrófono. El hecho de que este micrófono sea mío no imposibilita que tú lo puedas utilizar siempre y cuando pactemos unos acuerdos. Y el hecho de que yo pueda poseer este bien y que pueda pactar también el usufructo o el préstamo o la cesión o cualquier otra fórmula, lo que nos cede es, o sea, lo primero, va a generar más incentivos para que yo siga comprando más bienes. A los productores les va a generar más incentivos para seguir produciendo mejores micrófonos. No hay más que ver, por ejemplo, en los últimos años, gracias a este tipo de actividades, a los podcasts, gracias a los vídeos en YouTube y demás, cómo han evolucionado y lo baratos que son ahora productos que antes podían costar 2-3 veces más. Ya no hace tanto, hace 4 o 5 años podía costar el doble un micrófono que ahora. Y gracias precisamente a esa propiedad, a que mucha gente los está comprando, se producen más, se producen de una forma más eficiente y entonces bajan los precios. Entonces, eso sí que es libertad. El hecho de que pueda haber una exclusión, es que si no existiese esa exclusión, no existiría el bien. O sea, ¿qué incentivo va a tener Rode para fabricar este micrófono si no pudiera venderlos? Y no se podría vender si no hay una exclusión respecto a terceros. Dentro de la propiedad hay como algo raro, ¿no? Que es que tú eres muy crítico de la propiedad intelectual. Sí, sí. Vamos, me imaginaba, cuando habías empezado a hablar de propiedad, me imaginaba por dónde ibas a ir. Es que no puede haber exclusión. O sea, si yo tengo una idea, sí, yo te la transmito, no deja de ser mía. Yo sigo teniendo esa idea y la tenemos los dos. Entonces no puede haber una escasez. No hay, o sea, si yo tengo este micrófono y te lo doy a ti, dejo de tenerlo. Pero si yo te transmito una idea, la tengo yo y la tienes tú. Claro. Es más, una idea nunca se transmite exactamente igual. Es decir, yo este micrófono te lo puedo dejar, te lo llevas a Canarias y haces lo que sea con él, seguirá siendo ese micrófono. Sí. En cambio, si yo te transmito una idea aquí en Madrid, tú te lo llevas a Canarias, no porque en el viaje mute, pero sí que en el momento que te juntes con tu entorno canario, mutará porque se combina con otras ideas. O sea, no porque sea canario, sino porque sea tu entorno de tus amigos y demás, pues en el momento que una idea se combina en un memeplex, en un acervo memético con otras ideas, esa idea se adapta al resto de ideas y se conjuga con unas y excluye a otras. Entonces, nunca son dos ideas exactamente iguales, por lo tanto no son intercambiables. No es intercambiable un micrófono, este micrófono es intercambiable con ese, pero una idea que pueda ser algo muy abstracto y respecto a algo muy concreto, pues por ejemplo, no sé, cómo atornillar una silla, es una idea que se puede transmitir y no es equivalente a otra idea que pueda ser que un soneto tiene 14 versos. Sí. Pues no se pueden intercambiar, no es. Entonces, cada uno forma parte de un acervo distinto, juntos, pues pueden formar parte de un memeplex más complejo. Y, como digo, siempre, nunca se transmite de la misma manera. En el momento que yo te transmito una idea, se junta con las tuyas, y luego incluso, aunque me la vuelvas a contar, siempre va a tener mutaciones. Por lo tanto, cuando es una idea muy básica, como que 14 versos en su soneto, entonces no habrá mutación, pero en el momento que eso se combine con otras ideas y forme parte de una idea más compleja, sí que va a tener siempre mutaciones. Por lo tanto, al no ser intercambiable, no puede llamarse propiedad.
O sea, la diferencia sustancial es la escasez. Correcto. Imagino. Sí, sí. Que una idea es infinita. Sí. Y no rival. Y no rival, y de hecho cuantos más seres humanos estamos, más ideas tenemos. Entonces, ahora el desarrollo tecnológico que estamos viviendo actualmente se debe, entre otras cosas, primero porque somos más seres humanos en el planeta que nunca, y porque ahora nos comunicamos mucho más que nunca. Antes, para mandar una carta de aquí a las Indias, pues podían tardar 3-4 meses, alguien la recibía, volvía, lo pensaba, claro. Además también la falta de inmediatez hacía que aquel que mandaba una carta reflexionase mucho, porque esa carta se iba a quedar, o sea, tenía que transmitir las ideas de 3-4 meses desde aquí al indiano, el otro escribirlo, luego volver a traerlo. Entonces era, al ser mucho más lento, había mucha menor transmisión de ideas. Ahora mismo escribes un tweet, escribes un post en un blog o escribes un WhatsApp y se transmite enseguida. Entonces hay mucha mayor comunicación, hay una comunicación mucho menos elaborada y por lo tanto mucho más espontánea, lo cual también a la hora de las ideas es muy bueno. Por ejemplo, es lo que se hace en muchas empresas cuando se hace una lluvia de ideas. Puedes poner, de hecho, la gracia es decir idioteces. Es decir, no es la gracia decir idioteces, sino que la gracia es no censurar, aunque algo parezca una idiotez. Porque muchas veces esa idiotez que de otra manera te censurarías, por ejemplo, cuando se escribía una carta y tenía que ir en barco durante meses a otro sitio, el hecho de no decir una idiotez, lo que nos lleva es a ser demasiado reflexivos y muchas veces censurar nosotros mismos. Y la mayoría de las ideas, o muchas, quizá no la mayoría, pero sí que muchas ideas, y muchas ideas muy importantes, surgen de errores. Entonces, al no censurarte el error, lo que permite es que haya más ideas en circulación. Al haber más personas, al haber más ideas en circulación y al haber menos censura previa por parte del emisor de la idea, se transmite mucho más y por lo tanto el acervo se expande de una manera mucho más que cuando pues, había menos gente en el planeta y encima estaban más incomunicados. Imagínate que yo soy una persona que no entiende mucho del tema y te digo, vale, tiene sentido todo lo que estás diciendo, pero ¿qué incentivo, porque los incentivos son súper importantes, tiene entonces alguien para escribir un libro, por ejemplo? No sé si me explico. O sea, ahí es donde, en teoría, entra el Estado para decirte, bueno, nosotros vamos a proteger el libro con la propiedad intelectual y así te garantizamos un retorno económico. Me encanta esa pregunta porque me la han hecho tantas veces y que cuando encima es que es tan básico. Vamos a ver, la mejor obra que se ha escrito en toda la historia de la humanidad se escribió sin propiedad intelectual. O sea, me refiero al Quijote, por si alguien tiene alguna duda, pero vamos, era obvio. El Quijote no había propiedad intelectual. El padre Mariana no tenía propiedad intelectual y, sin embargo, su legado ha trascendido. Bueno, llevamos 4 siglos viviendo de su legado. Entonces, esa propiedad intelectual, o sea, el incentivo de cobrar, por ejemplo, por el libro, no tiene ningún sentido. O sea, sí que está bien cobrar por un trabajo, está claro, pero los incentivos o el impulso que tiene el escritor para escribir no es siempre solamente económico. Y es más, no necesariamente tiene que haber propiedad intelectual para que se escriban libros. No sé, yo conozco un caso porque en Zaragoza hay una calle muy importante que se llama Jorge Cozi, y Jorge Cozi era un editor de libros, no había propiedad intelectual, y el tío se hizo hiper rico, pero hiper rico, hasta unos límites que él era alemán, y viene a España porque se imprimían muchos libros en Alemania en español, y dice, coño, pues voy a montar la imprenta allí, y entonces me ahorro todos los gastos de transporte. Encima, en ese momento había una cosa maravillosa, y es que en Castilla había unos impuestos, en Aragón había otros impuestos, o sea, cada uno de los reinos tenían sistemas tributarios distintos. Entonces, en Aragón había los libros no estaban grabados con impuestos, mientras que en Castilla sí. Y pues decidió, pues obviamente, irse a Aragón. Y hizo varios libros, algunos muy importantes, por ejemplo, el Amadís de Gaula, que tanto influyó en Don Quijote, y se hizo el equivalente ahora a multimillonario, hasta tal punto que cuando falleció su mujer,
le compró una capilla en la Basílica, o sea, en Santa Engracia, que es una de las iglesias más importantes de Zaragoza, y encargó el retablo de la tumba de su mujer, se lo encargó al que en ese momento era el mejor de todo el reino, que es el que Damián Fornet, que es quien hizo el retablo del Pilar, del Aseo, de la Catedral de Huesca, de la Catedral del Santo Domingo de la Calzada, o sea, de las mejores catedrales del entorno. No he encontrado el dato de cuánto le costó, pero vamos, si contratas al mejor, generalmente suele ser más caro. Vamos, sí, tal. Entonces, alguien que se pueda permitir ese lujo era porque era tremendamente rico y no había propiedad intelectual. Lo que había eran muchos clientes. O sea, en ese momento la gente leía, bueno, generalmente en España siempre se ha leído muchísimo. Sobre todo claro, ¿cómo te puedes hacer rico vendiendo libros? Pues si tienes muchos clientes, ¿no? Y entonces da igual que haya propiedad intelectual o no, porque en ese momento no suponía un problema que la gente lo copiase. De hecho, se copiaba de forma sistemática. Los pastores, claro, un pastor que está 3 meses fuera de casa con las ovejas, tiene mucho tiempo para copiar libros. Entonces copiaban muchos libros, y no solo pastores, pero bueno, digamos, el pastor era como el gran difusor de la cultura, o uno de los grandes difusores de la cultura, y no había propiedad intelectual, pero se adaptaba el autor al medio. Es decir, el Quijote está estructurado con cuentos, con el discurso de las artes y las letras, con distintas historias, porque Cervantes sabía que le iban a copiar. Entonces, como sabía que le iban a copiar, lo dejaba fácil. Es decir, no solamente no le importaba, sino que facilitaba la copia. Como la copia era muy complicada, porque no había imprentas, porque no había ordenadores, porque no había impresoras, o sea, todas las cosas que tenemos ahora muy fáciles para transmitir una copia, tenía que ser a mano. Entonces, como era consciente de que no le iban o sea, bueno, él no es que fuera consciente de que no era fácil, porque él no conocía lo de ahora, pero era consciente de que le iban a copiar. 1, 2, le iban a copiar de una manera rudimental y artesanal. Entonces, tenía que dejarlo fácil, porque ese pastor que iba a copiarle, pastor u otra profesión, pero bueno, un pastor más de 3 meses no suele estar fuera de casa, básicamente porque es lo que dura el invierno, ¿no? Entonces tenía un tiempo muy limitado para copiarle, por lo tanto había que estructurarlo. Digamos, hacía como el equivalente de ahora de hacer shorts, ¿no? Te digo una frase justo para sacar el short, ¿no? Pues esto era igual. Actualmente pasa lo mismo. ¿Cuánta gente hace piezas solamente para salir en shorts? ¿Cuánta gente se ha adaptado actualmente, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo actualmente en este año es Rosalía. O sea, Rosalía lo ha hecho todo maravilloso. O sea, no solamente él ha sacado pues, unos temas que bueno, pueden gustar más o menos, pero todo lo fácil que ha dejado para la copia, para la imitación, para que hagan versiones, para que hagan shorts o TikToks con sus canciones y gente haciendo coreografías y demás, todo eso lo ha dejado todo tan fácil que ha habido mucha gente que ha recogido el guante y le han devuelto el favor. De hecho, ahora mismo, si Rosalía funciona en todo el planeta, es porque se ha adaptado extraordinariamente bien a Internet. Entonces, siempre pasa lo mismo. No es que la propiedad, o sea, para empezar, la propiedad intelectual no ayuda al autor, sino que es aquel autor que se adapta a las circunstancias, y las circunstancias van a ser que le copian, es decir, se tiene que adaptar a la tecnología existente en cada momento, y cuanto más le copien, más se va a ver beneficiado. Me acuerdo antiguamente, cuando existía el Top Manta, el verdadero triunfo de un artista era ver sus discos en el Top Manta. O sea, porque salir en los 40 principales son sitios así, digamos que es relativamente fácil. Pero si te copian, es porque gustas, ¿no? Estuve escuchando hace años a Nacho Vigalondo, que le dijeron, fue cuando lo de la ley Sinde o alguna cosa así, y le preguntaron de una charla,
en Zaragoza y le dijeron, pero el problema de la piratería, o sea, el problema del cine español es que la gente se descarga las películas. Y dice, su respuesta fue maravillosa, dijo, no, el problema del cine español es que la gente no se descarga sus películas. O sea, cuando haces bodrios tipo Panegre o cosas así, que cuando no le interesan a nadie, y cuando la gente no se lo descarga es que no le interesa a nadie. Cuando la gente se lo descarga es porque funciona. Y si funciona en las descargas es porque económicamente también funciona. Entonces, la propiedad intelectual es perjudicial para la sociedad. Sí, claro. 100%. Sí. Vale, sobre propiedad intelectual, yo es un tema que he investigado también, pero nunca he hablado sobre marcas. Es decir, ahora mismo también el Estado protege el tema de las marcas. En un mundo sin Estado, Sí. puede existir Apple. Sí. Tú puedes coger y abrirte aquí debajo una tienda de Apple no siendo Apple. ¿Eso también sería perjudicial o sería beneficioso? Ya competiría, o sea, ya se buscaría la vida, yo qué sé. ¿Cuántos bar Pepes hay en España? Vale. Pues yo creo que muchos, ¿no? Sí. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, con la misma marca, yo me acuerdo, había antes un sitio, era un sitio siniestro, cerca del instituto, cuando yo iba al instituto, que era una tienda de chinos que vendían una Coca-Cola, que era de la marca Coca-Cola, pero no sé de dónde era, si de... No sé, era de otro sitio, no era de España, ¿no? El caso es que era de la marca Coca-Cola, pero no sabía la Coca-Cola de aquí. O sea, porque lo habían embotellado, bueno, lo habían metido en las latas fuera. Entonces, era la misma marca, pero el sabor era distinto. Y fracasó. O sea, al final no vendía. Entonces, el comprador no es tonto. El comprador, cuando detecta que eso, aunque ponga una marca, no es el bien que él desea, lo rechaza. Y ya está, hay una exclusión hacia esa tienda que vende ese producto, que puede tener esa marca, y que puede ser muy buena, ¿eh? O sea, imagínate una lata de Coca-Cola embotellada en Polonia. Seguramente al polaco le gustará. Lo que pasa es que sabe distinto aquí. Entonces no estamos acostumbrados a ese sabor y notamos algo que no es esto, lo que estamos acostumbrados. Es decir, no es ni mejor ni peor. O sea, no es que el producto sea malo, sino que el producto ese no gusta aquí, no funciona. Si gusta, funcionará, ya está. Antes vi que hablaste de piratería. Sí. No sé si conoces que como que la Unión Europea ocultó un informe de que la piratería era beneficiosa. Bueno, no sé si lo ocultó, pero vamos. Eso tengo entendido yo. Encaja perfectamente, si es que realmente le beneficia. Mira, Es algo impresionante, o sea, parece que es mala, ¿no? Pero como dijiste tú, lo que hizo Rosalía, de que expandió más su mensaje y su actividad. claro, o sea, a todo el mundo le beneficia. Mira, yo conozco varios casos de éxito. Por ejemplo, el único grupo español que ha actuado en Bookstock es The Stormy Mondays y lo consiguieron gracias a Internet, a distribuir sus canciones por Internet. De hecho, creo que es el único grupo español, por lo menos, si no habrá muchos más, ¿no? Pero ellos pusieron banda sonora a un lanzamiento espacial de la NASA, gracias a repartir sus canciones a través de Internet. Entonces, no solamente reparten las canciones o distribuyen las canciones a través de Internet, sino que hacen militancia de ello. Por favor, copia nuestras canciones, tú eres nuestra mejor radio, tal. ¿Qué ocurre con eso? Que el que quiere copiar, le da igual que le pongan sí o no. O sea, sí. Está prohibida la copia, tal, y la gente no copia. Sí. Por lo tanto, esto es como... Oye, y no es robo, ¿no? Porque como la propiedad intelectual no es propiedad. De hecho, no hay dos cosas que se considera en España como agravantes para un delito, que son el ánimo de lucro y daño a terceros. No puede haberlo. Tú te descargas una canción, no hay un daño al autor, porque el autor sigue siendo el autor de la canción, y tú tampoco has ganado nada. ¿Te has ahorrado? Sí, pero ¿estarías dispuesto a pagar por esa canción? Si tú estás dispuesto a pagarla, acabas comprándola. Sí. ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuántas veces te has descargado un PDF de un autor y has acabado comprando o bien ese libro o bien otros libros de ese autor? Acaba de pasar hoy, por ejemplo. ¿Eh? Acaba de pasar hoy
el libro que me llevo, por Correcto. ejemplo, que lo tengo en PDF, pero valoro más el tener el libro en físico. Sí. Claro, el fetiche, Sí, sí. tocarlo, El verlo, claro. Vamos a cambiar de tema radical. ¿Qué opinas sobre todas las prohibiciones de ChatGPT? Es decir, de no usen ChatGPT para los trabajos, porque antes estuvimos hablando y me dijiste que tú das clases. Sí. ¿Y qué le dices a tus alumnos? Bueno, a mí cuando me preguntan si lo puede utilizar, digo, no es que lo puedan utilizar, lo deben utilizar. Deben utilizar las herramientas que van a utilizar luego cuando estén trabajando, porque la universidad tiene que preparar a la gente para su vida laboral. Si van a utilizar, cuando salgan a trabajar, utilizan ChatGPT o cualquier otra herramienta, lo normal es que se acostumbren a utilizarlo. Sí. De hecho, yo no recomiendo... O sea, yo recomiendo otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, GitHub Copilot u otras, ¿no? Continue, hay otras herramientas similares a ChatGPT, pero más orientadas hacia la programación, porque al final el problema de ChatGPT es que al ser tan genérico, lo que vale para todo no vale para nada, pero la recomendación es que utilicen cosas más específicas hacia el campo que están, donde van a desarrollar su actividad. Pero o sea, sí que me he encontrado con gente que no le gusta que los alumnos lo utilicen. Yo no solamente... Yo creo que tienen que utilizarlo. No solo no me opongo a que lo utilicen, sino... bueno, igual que si yo estuviera enseñando, yo qué sé, ingeniería agrícola, y les estuviera hablando de las azadas y demás, bien, pero yo no les iba a decir no utilicen el tractor, al revés. Sí. O sea, sería ridículo no utilizar el tractor. Un tractor hace que con menos hombres se multiplique la producción. ChatGPT hace que un solo desarrollador pueda hacer el trabajo de 2 o 3. Entonces, claro, es muy bueno. Reduce costes, después aumenta la demanda. O sea, no acaba reduciendo el empleo al final y al cabo. Al revés. Fomenta el empleo. Vamos a ver. Es como el miedo a la maquinaria, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el tractor ha quitado puestos de trabajo en el campo. No, ni los ha creado. O sea, al final lo que hace es generar nuevos puestos. Quita unos, los menos productivos, quita el trabajo más tedioso, el menos productivo, pero además el más duro. Sí. Vamos a ver, los accidentes en el campo ahora son prácticamente... O sea, se han reducido muchísimo. Cuando no hace mucho, un accidente, o sea, tú veías a los abuelos y todos tenían algún problema. Es como, yo qué sé, los carpinteros, ¿no? ¿Cuántos carpinteros les faltan algún dedo? De los viejos y de los jóvenes, a muy pocos, ¿no? Entonces, la automatización lo que lleva es no solamente a ser más productivos, sino que además aquellas cuestiones más peligrosas, o bien peligrosas para la salud, o bien peligrosas para pues, de accidentes y demás, todas esas se quitan porque las hacen las máquinas. Por lo tanto, no solamente no quita puestos de trabajo, sino que lo que hace es reconducirlos. De hecho, tenemos más riqueza. Gracias al tractor somos inmensamente ricos. Antes la gente se moría de hambre, tío. Y ha habido dos grandes aportaciones para eso. Por un lado es el tractor, por otro lado la logística. O sea, el hecho de que ahora sea muy fácil mandar trigo de aquí a cualquier lugar del mundo ha hecho que ahora mismo el hambre sea una cosa prácticamente inexistente en términos generales, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero es que en Bután o no sé dónde, pues bueno, sí. Pero ¿cuánta gente se moría antes de hambre en términos generales? Pues mucho más. Entonces, no solamente nos ha generado mucha más riqueza, sino que además lo que nos está generando es mucho menos problemas derivados de ese trabajo más duro, ¿no? De esos accidentes de trabajo y demás. ChatGPT es lo mismo, nos quita mucho trabajo tedioso, nos permite ser mucho más productivos, porque por ejemplo, a la hora de programar, lo que quita es el trabajo del programador, digamos, el más bajo programador junior, y lo que nos convierte es más en analistas. Entonces,
sí que es cierto que habrá gente que se quedará porque él sea incapaz de desarrollar a nivel abstracto esas ideas, pero la tendencia será que todos los programadores juniors pasen al senior, porque no te quedará más opción. Y entonces el senior pues tendrá que... O sea, lo que haremos será todos subir un escalón y por lo tanto ser todos mucho más productivos, porque va a haber mucha más competencia también, y el hecho de que tengamos más competencia es mucho más... nos hace estar mucho más pendientes de ser cada vez mejores, ¿no? Actualmente la competencia que tenemos en el mundo de la tecnología es global. O sea, cualquier chaval de Guatemala, digo de Guatemala porque son los que más conozco, para mí podría ser un rival. Bueno, pues realmente lo que intento hacer es que sean mis amigos. Entonces, porque en Guatemala los sueldos son más bajos, pueden desarrollar el mismo trabajo que puedo desarrollar yo, y más ahora que se teletrabaja tanto, y sin embargo, ahora lo que hemos conseguido es que la renta per cápita en Guatemala, o por ejemplo, sus vecinos de El Salvador, casi está duplicado en los últimos 4 años, y muchos gracias a la tecnología. Entonces, no le veo problema. El único problema que le veo, y eso es que... Esto es interesante, a ver. Sí, es que es el uso de la palabra inteligencia. Eso yo lo veo problemático, porque realmente no es inteligente. O sea, lo que hace es el trabajo sucio, el trabajo o sea, no piensa como piensa un humano, sino que hay alguien que le tiene que indicar en el prompt, le tiene que decir las instrucciones, y entonces desarrolla ese trabajo sucio. El problema de llamar a inteligencia es que hay mucha gente que tiende a pensar que casi que tiene poderes mágicos o que pueden superar a un ser humano. No, el ser humano, la inteligencia del ser humano es insuperable. O sea, hay que pensar, cuando eres un bebé eres una cosa ridícula que te puede comer cualquier depredador. O sea, mientras que cualquier animal a los pocos... ¿Qué coño a los pocos días? A pocas horas o incluso minutos de nacer ya empieza a andar y ya se puede valer más o menos por sí mismo para defenderse de los depredadores. El ser humano no. Entonces somos extraordinariamente débiles. Además, tenemos una extraordinaria dependencia de nuestra madre para que nos dé de comer y nos vista, porque encima ni siquiera, no solo no tenemos la posibilidad de defendernos corriendo como una gacela, escapando de un depredador, sino que incluso la propia climatología nos puede afectar muy negativamente, podemos morir de frío o con demasiado calor y demás. Sin embargo, gracias a esa extrema debilidad, lo que hemos hecho ha sido desarrollar mucho la mente. Al desarrollar mucho la mente, nos ha llevado lo que nos ha llevado ahora. Tenemos edificios, una maravilla. ¿Cuántos leones han evolucionado su forma de hacer sus guaridas? Pues los leones no, ni las madrigueras del conejo, ni los nidos de los pájaros. Esos se han quedado estancados. En cambio, nosotros cada vez hacemos mejores edificios, más eficientes, en menos espacio, más pisos y demás, ¿no? Entonces, y eso es gracias a que somos extraordinariamente inteligentes. Una máquina no va a llegar a esa inteligencia. Entre otras cosas, no tiene motivaciones para ser inteligente, de verdad, ¿no? Entonces, lo que es como un auxiliar tontito al cual le dices que haga cosas y las hace. Ese es el único problema que le veo yo a la palabra inteligencia artificial, que es esa mitificación. Mitificación por un lado, y por otro lado, el hecho de hablar con tanta ligereza de la palabra inteligencia, lo que hace es minusvalorar al inteligente. Sí, o sea, por lo que veo tú estás seguro de que no se nos va a rebelar contra nosotros, que eso se habla un montón. No, bueno, sí, un tractor se te puede... O sea, tú te puedes dejar el tractor sin el freno de mano y entonces te viene a por ti, bien. Pero ¿lo ha hecho de manera intencional? No. O sea, primero, no hay intencionalidad, y lo segundo, en principio, o sea, no se va a rebelar contra ti, porque en todo caso, para eso tendría que ser lo suficientemente autónomo como para no depender de una producción externa de energía. O sea, nosotros necesitamos alimentos, buscamos los alimentos, los comemos.
esos programas que forman la inteligencia artificial necesitarían electricidad, que necesitarían conseguir de alguna manera. Mientras dependan de los seres humanos, no se van a poder rebelar contra los seres humanos. O sea, no... Vamos, no hay... Son miedos infundados. O sea, ya digo, yo entiendo que hay mucha gente que le daba mucho miedo, por ejemplo, yo qué sé, las máquinas, ¿no? Cuando estaban trabajando en talleres artesanales y llega la revolución industrial, o cuando están trabajando en el campo y llega el tractor, bien, le puede dar miedo, lo entiendo, pero al final es un miedo infundado. Al final, las máquinas no pueden a los hombres. O sea, Terminator es una utopía. Terminator es una maravilla de película. O sea, pero como ficción está guay. Pero vamos, a partir de ahí no... No sé si no... O sea, das un mensaje de calma porque hay gente asustada con la inteligencia artificial. Hombre, sí, entiendo que hay gente, pero precisamente porque es un mito. Porque es un mito y porque se utiliza, como digo, con mucha ligereza la palabra inteligencia. Las máquinas no son inteligentes. Inteligentes son aquellas personas que lo han desarrollado. Inteligencia artificial es la que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos desarrollado una serie de artificios para aprender a leer, para aprender a hablar, para aprender una serie de cuestiones que son las que nos llevan a ser más o menos inteligentes. En todo caso, suponiendo que allá a lo lejos, pudiera ser un problema, le daremos una solución. O sea, yo creo que el tema del miedo es la palabra conciencia propia, ¿no? De que tú lo ves imposible. Sí, claro. ¿Pero podría explicar? Plan, ¿por qué es imposible que un ordenador tenga conciencia de sí mismo? Yo no sé del tema. Bueno, yo entiendo que la prueba de la carga la tiene que tener el que dice que puede tenerla, ¿no? Bueno. A ver, precisamente porque la conciencia es una institución puramente humana, derivado a que nosotros, como digo, somos los únicos que tenemos esa capacidad de razonar y que en tanto y cuanto un modelo de software dependa de los datos aportados por seres humanos, y al final, en última instancia, siempre, porque dicen, no, y una IA podría hacer un lenguaje basándose en otra conversación con otra IA, Sí, pero en todo momento depende de una aportación humana. No va a poder desarrollar ese concepto de conciencia, porque el concepto de conciencia, bueno, para empezar, ni siquiera podemos considerar que hay un consenso humano sobre qué es la conciencia. O sea, es un término que depende del tiempo y del espacio, cambia totalmente. No es lo mismo la conciencia para un católico que para un protestante, que para un cristiano que para un musulmán, para un musulmán que para un ateo. Entonces, ese primer punto, aquello que no puede tener una existencia ontológica, no se puede replicar, porque es una cuestión subjetiva. Me has hecho pensar mucho con todo esto de la IA. Bueno, me alegra. Vale. También has escrito sobre freeriders. Sí. Vale. ¿Podrías explicar lo que son un freerider? Aquí un ejemplo. Un gorrón. Un freerider. Pues un freerider es, por ejemplo, nos juntamos unos cuantos para preparar una merienda y nos juntamos 6 amigos para pagar una merienda y la pagamos entre 5. Y el sexto es el freerider. Yo creo que es la forma más gráfica de verlo. Claro, yo te quería preguntar. La existencia de los freeriders, entonces, con ese ejemplo es mala, ¿no? Bueno, no. El freerider va a estar allí. Es otra. Siempre va a haber. Siempre existe la posibilidad de que haya. Entonces, como siempre existe la posibilidad de que haya, lo que tenemos que hacer entre los 5 que pagamos es buscar una forma de excluir si alguien no paga. Ya está. Es muy sencillo. Nos hemos juntado para hacer una merienda. Vale, hemos pagado la merienda entre 5. Puede que haya un sexto que no pueda pagarlo. Bueno, pues ya le diremos que haga la merienda él. ¿Vale? Alguien tiene que encender la barbacoa, poner las morcillas y tal. Bueno, pues hay muchas fórmulas para convertir integrar al que no tiene recursos o excluir al que no quiere pagar precisamente, al que no quiere pagar porque no quiere pagar. O sea, hay gente que
que quiere disfrutar de un bien o de un servicio, como puede ser una merienda entre un grupo de amigos, que no tenga recursos. Bueno, los amigos ya buscarán la fórmula de poder integrarlo. Del mismo modo, habrá gente que, pudiendo pagar esos recursos, o sea, teniendo los recursos para poder pagar esa merienda, no querrá. Entonces, ya se buscará la fórmula. Eso en los pueblos se ve muy fácilmente. El free rider, el que no quiere pagar algo de, por ejemplo, la comida popular del pueblo, sabe que le van a hacer la cosa más cruel que pueda ocurrir en un pueblo, que es que cuando están jugando a las cartas, le van a excluir de la partida. Y eso es muy trágico, ¿eh? O sea, tú imagínate en un pueblo pequeño, quizá en una ciudad es más difícil, ¿no? Se diluye más, es más impersonal, pero en un pueblo, el hecho de que haya 3 personas en la mesa y tú ser el cuarto y que no te digan siéntate ahí a jugar. Sí. Es que yo veo que lo de Free Rider cambia mucho, si hay Estado o si no hay Estado. ¿No? Porque Claro. con Estado, seguridad social, cosas así, puedes pasar más desapercibido. Pero lo que tú dices, en comunidades pequeñas anarquistas, por ejemplo, todos quieren poner dinero por una carretera y tú te niegas, hostia, te haces lo de las cartas, tienes un incentivo a poner el dinero, por ejemplo. Claro. El problema es que el Estado, al ser impersonal, lo que lleva es a... O sea, es un aliciente para el free rider. De hecho, tú piensas en aquellas personas que te dicen, ay, es que sin Estado no habría pensiones, por ejemplo, ¿no? Cuando te digan eso, tú analiza a qué se dedica esa persona, cuánto ha ahorrado en su vida, cuánto ha invertido, y, o sea, generalmente suelen ser gente de, yo qué sé, gente de 50 y pico años que no han trabajado, o que han trabajado pero no han ahorrado, están todo el día en el bar, y entonces ya, como no han hecho los deberes, entonces justifican el robo. Pero, en cambio, aquel que hace los deberes, aquel que empieza ya pues con 20 y pocos años, empieza a ahorrar, destina un porcentaje de sus ingresos el día 1 del mes, tal como le llega la nómina, dice pues un 20% para ahorrar. Él vive todo el mes y dice, bueno, voy a intentar a ver si de ese 80% que me queda, a ver si puedo gastar solamente un 80%, ¿no? Y entonces así vuelvo a tener otro 20% y esto lo destino a inversión, tal. Y entonces van ahorrando, reinvierten y demás. Esa persona no necesita que haya una maquinaria de coacción institucionalizada como es el Estado, que le robe sus bienes a la gente productiva. Entonces, es precisamente la existencia del Estado lo que lleva a los gorrones. Claro, Y los gorrones defienden el Estado, claro. Te voy a decir, ¿qué le responderías a la persona que dice que sin Estado no habría pensiones? Pero nada, me lo acabas de responder tú mismo. Que trabaje. Y que ahorre. Y que ahorre, exactamente. El Estado no creo que es un poco culpable porque no da educación financiera a las personas. Claro, no quieren que sepas todo eso. Precisamente porque no hay educación financiera en una escuela pública, ¿no? O privada, da igual. Porque ahora, por ejemplo, en España, tú puedes llevar a tus hijos a una escuela privada y van a tener el mismo temario que en una escuela pública, ¿no? Entonces, ¿por qué no enseñan educación financiera? Precisamente para que seas esclavo del Estado. Si tú no ahorras, si tú no inviertes, si tú no capitalizas, estás condenado a que cuando llegue tu jubilación vas a tener que depender del Estado y vas a tener que justificar los crímenes del Estado. Terrible. Sí, terriblemente terrible. Volviendo un poco tema pirotería y tal, Sí. una pregunta de parte de Juan Navarrete te dice si los hackers son perjudiciales. Al revés. Joder, vaya pregunta más buena y más dura también. Primero habría que definir qué es un hacker. Un hacker es una persona que disfruta resolviendo retos. Entonces, en los años 70, por ejemplo, con los comienzos de Internet, hubo toda una contracultura, sobre todo en California, pero bueno, en general se expandió enseguida gracias a la propia naturaleza de Internet. A medida que se iba expandiendo el uso de Internet, iba cada vez más gente colaborando en proyectos, sobre todo en proyectos de software libre, o bueno, tampoco necesariamente proyectos de software libre, sino que como era un ambiente de colaboración, nadie ni siquiera tenía que reflexionar si esto es libre o no es libre. Coño, yo lo hago, lo cuelgo en Internet y que la gente lo utilice cuando necesite utilizarlo. No es hasta más adelante cuando empiezan ya restricciones
por un lado, a determinadas empresas y luego ya incluso, bueno, yo he batallado todo lo que he podido contra las patentes de software. O sea, cuando ya no solamente son empresas que restringen a los usuarios, sino que además los propios gobiernos apoyan a esas empresas que restringen. Pero al final, muchas veces empresas y estados son... algunas empresas se conjugan con los estados, lo cual es terriblemente... es nefasto, ¿no? Porque entonces ahí es cuando se crea un socialismo de empresa en el que tanto los políticos como esos empresarios tienen intereses conjugados y generalmente eso genera todos los problemas del Estado, de falta de incentivos para innovar y demás, pero encima todos los incentivos negativos del Estado y elimina los incentivos positivos del mercado. ¿Cómo vas a competir? Por ejemplo, si ahora quisiéramos montar un laboratorio para hacer medicamentos y quisiéramos competir contra las grandes farmacéuticas ofreciendo un servicio de mejor calidad a mejor precio, nos encontraríamos con unas trabas burocráticas tan enormes que lo que hacen es desincentivar. Entonces, cuando combinas empresas con gobiernos, al final lo que estás es distorsionando tanto todo el tema de precios y todos los incentivos que excluyes a mucha gente. Sin embargo, el movimiento hacker es justo lo contrario. Como allí, para empezar, no hay un gobierno de Internet. Es más, aunque alguien intente regular Internet, siempre podrás montar un servidor en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tienes problemas que la Unión Europea no deja determinadas historias. Bueno, pues utilizas una VPN o montas los servidores en El Salvador o donde sea, en sitios libres, y desarrollas ese producto o ese servicio. Y los usuarios, al final, mediante VPNs u otras herramientas, pero claro, esos servidores, esas redes, esos VPNs no han surgido de una maceta, han surgido de una serie de personas que, como piensan contra el Estado, piensan contra la represión y realizan esas herramientas para una vida más libre, ¿no? Y ese es el movimiento hacker. Entonces, en un mundo sin Estado, ¿cómo sería la privacidad? Porque hoy en día es el Estado o la Unión Europea, por ejemplo, quien pone un montón de regulaciones a las redes sociales para proteger nuestros datos. Pero claro, en una anarquía, esos datos pertenecerían plenamente a las empresas. ¿Qué datos? Los datos que tú quieras dar. Claro. Entonces, preferencias, tu gusto, donde vives. Sí, pero tú en el momento que navegas en una página, ya estás transmitiendo mucha información al propietario de esa página. O sea, a medida que haces clic, sin querer, ya estás dándole información de en qué orden estás visitando las páginas, qué intereses tienes, qué búsquedas internas haces, cómo has llegado a esa página, quién le ha enlazado y demás. Entonces, o sea, y eso te da igual que haya gobiernos que no haya gobiernos. El que manda es el que tiene la contraseña de root. O sea, todo lo demás es... El gobierno podrá decir misa, pero el que tiene los derechos, o sea, los permisos de administrador del servidor es quien manda sobre esos datos. Si esos datos yo los recopilo y se los vendo a terceras empresas, en el momento que alguien se entere, y se van a enterar, porque a medida que van surgiendo necesidades, surgen soluciones, a mí me tumbaría mi servicio. Sin embargo, el hecho de que haya un Estado, lo que genera es un Estado, o sea, genera un falso sentimiento de seguridad, de pensar que como hay un Estado que vela por mí, yo puedo navegar tranquilo. Esto es como aquellos que piensan que por el hecho de que haya servicios de sanidad, de los que van, por ejemplo, mirando en los bares si los productos son saludables y no. Vamos a ver. Todo el mundo conocemos, cuando vamos a un bar, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que conocemos al del bar y
asumimos los riesgos, a veces nos encantan, ¿no? O sea, bueno, antes lo comentábamos, ¿no? Como y en Zaragoza hay 2 bares, uno que da terror, bueno, casi te podría decir 3, ¿no? Está el Rigoletto, que no es el sitio más limpio del mundo, un venezolano, no me acuerdo ni cómo se llama, el bar, que es muy limpio o sea, es un lugar maravilloso y hace unas tartas extraordinarias, o sea, todo apunta a que debería funcionar y no funciona ese bar. Y luego tienes, por ejemplo, el 103, que el dueño del bar se emborracha con los clientes, o sea, es un dislate, ¿no? Y sin embargo, ese también funciona. Es decir, tú cuando vas a un sitio y tienes su clientela muy fiel. Entonces, en los bares de barrio, la gente ya sabe lo que busca y sabe si está limpio el sitio, si no. Hay bares donde dejan entrar con perros, otros que no. O sea, cada uno elige, ¿no? Y asumes porque tienes un conocimiento, y si no conoces ese bar, pero conoces a la gente que va, pues entonces también, bueno, es un cálculo que vas haciendo continuamente. O tienes otra opción, que es que, bueno, ninguno de los dos estamos en Madrid, ninguno de los dos conocemos Madrid, o que vengamos de vez en cuando, pero no tenemos ese conocimiento tácito, y al final donde hemos buscado en Google, en las reseñas de Google. Entonces, el mercado también genera ese conocimiento. Por un lado, el conocimiento, digamos, de barrio, por otro lado, en aquellas cuestiones que no tenemos ese conocimiento, por la experiencia, buscamos las herramientas que nos ofrecen. No ha hecho falta ningún estado para decidir dónde hemos comido hoy, y ninguno de los dos lo conocíamos. Entonces, es que no tiene cabida el estado, o sea, no tiene cabida en tanto y cuanto se introduce artificialmente, pero muchas veces la cabida que le damos es artificial también. O sea, porque pensamos, es que sin Estado, ¿cómo sabría que esta noticia es veraz o que esta croqueta va a estar buena? Bueno, pues ni te puedes fiar 100% de que la croqueta esté buena, ni que la noticia sea veraz. De hecho, hay algo con menos credibilidad a día de hoy en España que Neutral, por ejemplo. O sea, Maldita, o sea, todo este tipo de verificadores, al final tienen un sesgo tan radical porque al final son parte del gobierno y el gobierno lo marca, además de una manera claro, desde la fatal arrogancia del gobierno, ¿no? Que no necesitan disimular. Dicen, esto es falso, y no hace falta argumentar nada. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que para eso soy el gobierno. Entonces, al final, acaban perdiendo credibilidad. Mira, las teles. En las teles tenemos justo el efecto contrario a las redes sociales. Nunca, jamás ha habido tanta baja audiencia en las televisiones como hay actualmente. ¿Por qué? Pues porque las teles, desde el momento que empezaron a admitir dinero público, al final fueron puros altavoces del gobierno y a la gente no le gusta. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Cuánto hace que no ves la tele? No sé, un montón. Ya está. Entonces, ¿para qué meten dinero ahí? Si ni tú, ni yo, ni la mayoría, seguramente los que vean esto, no habrán visto la tele en mucho tiempo. De hecho, yo hay veces que veo la tele en un acto. O sea, hay 2 programas que me encantan porque yo lo veo como. O sea, yo me lo tomo como cuando veo una obra del Joglars, ¿no? Todo tan esperpéntico que me hace gracia. Entonces yo veo las noticias mientras estoy comiendo. Hay el informativo de Televisión Española de Aragón, que es un auténtico disparate, y luego aparece, se acaba eso, sí, es como el Mundo Today, pero con una chica guapa, ¿no? O sea, una cosa disparatada, y luego de vez en cuando meten alguna noticia ahí de Zaragoza o del Huesca, pero poquito, ¿no? Sobre todo es el dislate. Y después empieza otro programa fantástico que se llama Ahora o Nunca. También, sí, en Televisión Española, es maravilloso. Ahí está Gonzalo Miró, que es un personaje que yo, o sea, me encanta por lo ridículo. Entonces, pero como digo, yo lo veo o sea, lo veo predispuesto a burlarme, a encontrar todos los fallos. Entonces,
no me van a convencer de eso porque, como digo, a mí me recuerda pues a Ubu President, ¿no? o al señor Rossinyol o todas las obras de teatro del Joglars, ¿no? Pura caricatura, aunque no lo hagan como caricatura, pero se acaban convirtiendo en caricatura en el momento que una cosa, cuando las cosas son o blanco blanco o negro negro, ¿no? Entonces llega un momento en el que ese control por parte del gobierno lo que hace es ir en contra del propio gobierno. Hablando de gobierno, antes nombraste que el Estado no tiene cabida. Y ahí tenemos a Rothbard. Sí. Rothbard en uno de sus libros, has oído el botón, ¿no? Según todo entendido, Rothbard propone, si hay un botón, si tú lo pulsas, desaparece el Estado mañana. Sí. Tú lo pulsas. Eso tiene trampa. Mira, hay una película muy bonita, que nunca llegó a hacerla Luis Buñuel. Pero después me tienes que decir sí o no. Ahora cuéntame lo de la peli. Ya, es que... bueno, sí, yo ¿Sí? le doy le doy al botón para que se acabe el Estado. Lo que pasa es que generalmente que se acabe el Estado llevaría a una situación de caos porque hay mucha gente que vive del Estado. Entonces, y porque durante generaciones y generaciones han vivido del Estado y entonces esa gente, como no tiene oficio ni beneficio, lo que necesariamente van a tener que ser violentos para seguir con su estatus de vida. Es decir, cualquier persona normal deja de recibir los ingresos de su empresa y se va a la empresa de al lado. Y da igual, un electricista, un fontanero, un albañil, un programador, un agricultor, cualquiera, siempre se va a saber buscar la vida. ¿Quién no se va a poder buscar la vida? Todos aquellos que cobran sin ofrecer nada a aquellos de los que cobran. Entonces esa gente necesariamente va a ser violenta contra ese cambio. Porque ¿de qué va a vivir funcionario de Hacienda? O sea, ¿dónde se puede reconvertir alguien? Ladrón. Ya lo es. O sea, o un político, ¿no? Imagínate Sí. un diputado del Congreso. O sea, tú contratarías a cualquier diputado del Congreso, de los que hay actualmente. Yo no. Ya está. Pero ni tú ni yo creo que... Sí. Bueno, algunos sí, ¿no? Sí, claro, pero les contratan precisamente porque sigue habiendo Estado y porque al final forman parte de la camarilla que deciden si dan una licencia, si no dan una licencia y demás, pero no por su valía en el mercado. Entonces, o sea, sí, debería acabarse, pero sí que eso conllevaría a una situación de caos y sobre todo de violencia por parte de aquellos que no pueden aportar nada al mercado y por lo tanto necesitan esa situación de robo institucional que es el Estado. ¿No crees que sería mejor progresivamente, en vez de darle al botón, o son tantas tus ganas que lo pulsaría de una? O sea, sería curiosísimo ver lo que pasa, ¿eh? Sí, entiendo lo que dices. Hombre, seguramente lo que pasa es que eso sería... A ver, lo que sería imposible precisamente porque todas las consecuencias que traerían serían tan desastrosas que hacerlo podría suponer un caos tan grande o incluso una guerra. Lo cual no es bonito. Yo creo que nadie quiere... Y bueno, es más, seguramente muchos de los que perderían su trabajo serían precisamente aquellos que viven de la guerra. Entonces, no sería agradable vivir esa situación. ¿Que sería bonito? Pues hombre, sería un caos, tal, pero al final se estabilizaría. Sí que creo que es mucho más adecuado el ir paulatinamente. Es decir, tú imagínate, aunque se lo hayan ganado, pero imagínate lo que sería dejar sin pensiones a una serie de personas que no han aportado nada. Dentro de, como digo, generalmente, aunque se lo hayan buscado, humanamente, a mí no me gusta ver la gente sufrir. Entonces,
Es una situación muy complicada la que estás planteando. Sí que yo creo que tiene que haber una transición, y una transición ni siquiera en todo a la vez. O sea, ¿cuál es el principal problema que tenemos ahora? Las pensiones. Pues, primero, las pensiones, venga. Y eso que lleve un camino, la educación que lleve otro camino, los medios de comunicación que lleven otro camino y las patentes que lleven otro camino. No de blanco a negro de hoy para mañana, porque se generaría mucho Un más. botón para eliminar las patentes, eso sí, no dudas para pulsarlo, ¿no? Eso sí, sin duda. Pero... ahí no creo que haya un caos ni nada. Uy, para. Tú imagínate, por ejemplo, toda la industria farmacéutica. La industria farmacéutica vive de los gobiernos. Entonces, bueno, joder, menudo lío te montan, porque la industria farmacéutica mueve muchísimo dinero y encima financia muchísimas actividades de los médicos. Los médicos... Sí, es verdad. Claro, al final es una espiral de perversión tan grande que si quitases las pensiones si quitases las patentes de un día para otro, generaría un caos importante. Tú imagínate que de repente te hacen una huelga los médicos y te dicen, no, por el bien, ¿cómo dicen? Por la salud pública, ¿no? Que sabe Dios qué será eso de la salud pública. Pero claro, la salud pública, por ejemplo, cuando detienen a alguien por tráfico de drogas, dicen que es un atentado a la salud pública, ¿no? Entonces, al final lo que hacen son mitificar conceptos porque cuando no hay una realidad ontológica, el mito lo que lleva es a algo tan abstracto que todo vale, ¿no? Entonces, y claro, ¿quién no va a querer la salud, ¿no? Como dice... ¿Cómo era el tío este que decía que Rayo quiere que la gente muera, ¿no? Sí. Pues, qué bueno. ¿Cómo va a querer Rayo que la gente muera? Al revés. Precisamente el mercado lo que quiere es que la gente viva mucho más y en mejores condiciones. Sí. De hecho, las grandes matanzas siempre están provocadas por estados. O sea, los pogromos, el Holodomor, los campos de concentración, todo eso siempre son estados. No es el mercado quien hace eso. Y sin embargo, todas las cosas buenas, las cosas que mejoran nuestra calidad de vida, siempre están desarrolladas por el mercado. Entonces, no es... quien lleva al bienestar es el mercado, no es el Estado, por un lado, pero por otro lado, lo que sí que sería muy trágico es que si quitase las patentes, generarías una espiral precisamente porque al ser mitos y el Estado, al tener tantos elementos entrelazados, lo que lleva es a tantas capas que acabarías con un montón de problemas. Entonces, sí, que me gustaría darle el botón y que se acabara, sí. Que las consecuencias serían nefastas, pues también. Tú imagínate la situación, el bacalao que tiene Milei ahora. Sí. O sea... Y lo está haciendo progresivamente, en teoría. Sí, pero ¿tú crees que Milei no querría darle el botón? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque es extremadamente humano, ¿no? Y sabe que lo último que quiere para Argentina o para nadie es el sufrimiento de la gente. Y lo cual también es un hándicap, ¿no? Mira a los comunistas, que en algún momento dudan para imponer sus movidas. No, ellos lo hacen, claro. ¿Cuál es el problema? Que cuando tu vida se basa en la entrega a los demás, como es el mercado, al final no puedes hacer ese tipo de cosas. Tiene que ser mucho más paulatino. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, porque si no hay una serie de instituciones que amparen todas estas cuestiones, o sea que para que haya anarquía tiene que haber instituciones espontáneas que den esos servicios que siempre los ha dado la iniciativa privada, muchas veces a través de la Iglesia, por ejemplo, de pensiones, por ejemplo, de educación, por ejemplo, de hospitales y demás. Si no existen esas instituciones, la supresión del Estado puede ser traumática, ¿no?
Entonces, Sí. bueno, pues por suerte en España todavía mantenemos algunas de estas instituciones, pero lamentablemente cada vez se están perdiendo más. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco de resolución de conflictos en un mundo sin Estado, ya que creo que es un tema que es como, yo creo que es el más difícil de entender, ¿no? Joder, sí, sí. Para una persona que, cualquiera que vive en un Estado, ¿no? Entonces, te voy a poner ejemplos, más o menos tú me vas a intentar decir cómo se podrían resolver si no hay un Estado. Son bastante Sí. sencillos, ya de hecho hemos hablado de algunos de estos, ¿no? Te voy a poner uno que hablamos en la Universidad de Verano de 2023 del Instituto Juan de Mariana, en San Lorenzo del Escorial. Recomiendo que vayan porque yo fui y me lo pasé en grande. Sí, sí, yo también. Bueno, de hecho ahí te conocí. Sí, la persona, el típico pueblo, se ponen todos de acuerdo para construir una carretera, para facilitar cualquier Sí. cosa, y pasa por una casa. Sí. El dueño de esa casa no quiere ceder su casa, Bien. no quiere venderla. Ahí surge un conflicto de intereses, ¿no? Hoy en día el Estado, ¿qué hace? Bueno, expropiado y ponemos Sí. la carretera. ¿Qué pasaría en un sin Estado? ¿Cómo se podría resolver? Tendrían que buscar una solución consensuada a ese problema. O sea, mira, para empezar, si en un pueblo donde la gente se conoce, si alguien sabe que una persona no va a aceptar esa propuesta, generalmente no se hace. Entonces, ya partimos de... Muchas veces la resolución... O sea, o sea, buena, ¿eh? O sea, ese punto es bueno, no lo había pensado. claro, muchas veces los problemas se generan por falta de información. Sí. En cambio, en los pueblos pequeños, todo el mundo sabe, al haber tanto conocimiento de la gente, y muchas veces porque hay instituciones que llevan a eso. O sea, muchas veces no le damos la suficiente importancia que tiene el bar del pueblo o el casino y la partida de las cartas. O sea, el que después de trabajar, de haber segado el campo, lo que sea, se junten una serie de personas a jugar a las cartas en el bar, eso lo que lleva es a un conocimiento de los intereses subjetivos de cada uno tan grande que lo que hace es que no haya que resolver conflictos porque se evita el conflicto. O sea, si yo sé que no vas a permitir que en tu finca pase la carretera, ni siquiera te lo propongo. Buscaremos una solución para que por tu finca, porque por el motivo que sea. Igual, resulta que ahí tienes, no sé, en esa finca has enterrado a tus abuelos. Y eso vale, o sea, no se puede solucionar con dinero. No te puedo ofrecer 10 millones de euros para que me vendas esa finca. No. Es que ni aunque te ofreciera todo el dinero del mundo, no lo ibas a vender. Por lo tanto, para evitar ese problema, simplemente busco la alternativa. ¿Cuál es el problema por el que, por ejemplo, hacen las expropiaciones? Porque no tienen ese conocimiento. Por ejemplo, un tema que me preocupa muchísimo, pero una cosa sobremanera, con todo el tema de los molinos. Como empiezan a expropiar determinados montes, en los montes universales, cuya propiedad es propiedad comunal, y por eso da gusto visitarlos, porque están súper bien cuidados. ¿Dónde están? Es justo en la frontera entre Aragón y Castilla, entre Guadalajara y Teruel. Entonces, al ser de propiedad comunal, están pues, el señorío de Molina, el señorío del Barracín, están todos muy, muy bien cuidados. Ahí no hay incendios. O sea, tienes incendios terribles en Ateca, en otros sitios y demás. Sin embargo, en esa zona no hay incendios, porque está cuidado por la gente. Cuando hablan de las expropiaciones, no cuentan con la gente del pueblo. Entonces, pues llegan los de Forestalia y como pistoleros mandan cartas, pero vamos, son cartas de mafioso, de American Gangster, ¿no? Sí. Amparados por el gobierno de Aragón, que es lo más trágico. Y no se dan cuenta que precisamente por lo que se mantiene esa zona tan bien cuidada, donde puede ir tanta gente a cazar. Por ejemplo, ahí una de las principales fuentes de ingresos es la caza, es la trufa, porque también se cuida el campo, se cuida el monte para que se críen bien las trufas, las setas y demás. Entonces, y eso está bien cuidado porque es de propiedad privada. Pero hay otro componente mucho más importante, que es que ya independientemente de la rentabilidad que dan esos montes, el hecho de que deje de cuidarse es lo que lleva a los incendios. Entonces, tienes incentivos a favor de tenerlo bien cuidado
y tienes incentivos a favor de que no dejen de estar bien cuidados. Sí. Por lo tanto, intentar imponer eso, pues se encuentran con la oposición de la gente. ¿Y por qué se encuentran con esa oposición? Porque desde Zaragoza no tienen ese conocimiento tácito del terreno, porque la mayoría de la gente que plantea esas cosas tiene esa fatal arrogancia de pensar que desde la ciudad que ellos son más listos que la gente del pueblo. Y entonces proponen cosas que no se pueden aceptar y entonces se encuentran con el conflicto. En cambio, alguien del pueblo que tiene ese conocimiento tácito tanto de su entorno, de aquellas personas con las que está pactando, como de las circunstancias del entorno, no puede, para evitar no tiene que haber resolución de conflicto, que era lo que me preguntabas, porque no existe el conflicto, porque previamente a que se genere el conflicto, esa persona que no quiere conflicto lo evita y entonces busca la circunvalación. Entonces, muchas veces los conflictos vienen derivados precisamente por la arrogancia de algunos y, sin embargo, en las sociedades sin autoridad, ¿no? O sea, más allá que la autoridad moral, ¿no? Pero sí. No hace falta llegar a la fuerza. Generalmente, cuando se llega a la fuerza, incluso a la fuerza judicial, o sea, que no necesariamente estamos hablando de fuerza de violencia, sino que tenga que resolver un juez o cosas por el estilo, es precisamente porque ha habido un enfrentamiento provocado por una arrogancia. Y simplemente con evitarlo se soluciona. Otro ejemplo, una externalidad negativa. Ruido entre vecinos. Hoy en día es el Estado quien dice, a partir de tal hora no hay ruido. Claro, en un mundo sin Estado, ahí ¿cómo podría resolverse ese conflicto? De nuevo, muchas veces, joder, aquí también hay... ¿A quién le prevalece el derecho del descanso o de hacer ruido? A ver, mira, yo hoy te puedo contar dos cosas que también he vivido de chaval. A ver, cerca de mi barrio está el barrio de la Almozara, que antiguamente todo el mundo le llamábamos el barrio de la química. Vale. Porque había una industria química en ese barrio y había olores y tal, y alrededor, o sea, estaba la industria química, alrededor de esa industria se crearon se crearon un montón de edificios y al final los que fueron allí precisamente algunos a trabajar y otros aprovechándose de que esos edificios que esas viviendas eran muy baratas precisamente porque estaba la industria química, luego eran los que protestaban en contra de la industria química, lo cual es un dislate. Sí. Y al final consiguieron que quitaran eso, cuando no tiene ni pies ni cabeza, precisamente porque toda esa gente había llegado a raíz precisamente de esa... Porque antiguamente tampoco hace mucho, hace medio siglo o cosas así, había una industria y esa empresa necesitaba mano de obra y construía casas para los trabajadores. O sea, y ocurre, por ejemplo, medio barrio o gran parte del... bueno, la escala de herencias ahora ha crecido mucho, pero parte de mi barrio ha seguido este modelo de desarrollo. Por ejemplo, estaban las industrias de Escoles y Fabro y que hacían trenes. Necesitaban un montón de mano de obra. Lo que hacían era construían los edificios para que la gente pudiera vivir allí y a precios muy, muy, muy baratos. Porque precisamente lo que buscaba esa empresa es que la gente estuviera cerca y creciera y pudiera desarrollar su vida dentro de ese entorno. O, por ejemplo, el de los tractores Pedro Cabeza, ese construyó justo al lado de la Romareda varios edificios para sus trabajadores. Entonces, claro, primero se construye y luego llega el otro. Pero claro, ¿por qué hay ese abuso? Entonces, otra vez, respecto a lo que me decías, le vuelvo a dar la vuelta a la tortilla. ¿Por qué ese abuso de que aquel que ha entrado aprovechándose de unas circunstancias, ya no hablo de externalidades, esas circunstancias de que haya una industria química o de que haya una fábrica y entonces va allí a trabajar y lo consigue a un precio muy barato,
porque ese es el que luego ataca a esa industria química o a esa empresa, porque tiene un Estado que le ampara. O sea, yo no hace, vamos, a mí me parece una inmoralidad tremenda que si alguien me está ofreciendo un piso muy barato porque hay, yo qué sé, porque es una zona de bares y entonces me permite, o sea, puedo conseguir un piso muy económico precisamente porque hay bares y a la gente pues no le gusta y lo alquilan muy barato o lo venden muy barato, si yo he llegado con esas circunstancias, no tengo ningún tipo de fuerza moral. La única fuerza que puedo tener es la fuerza que me da el Estado. Entonces, partes de una inmoralidad. 1. Y 2. Supongamos que tú ya estás previamente ahí y te lo ponen. Si tú estás previamente ahí, entonces sí que tienes que tener posibilidad de coaccionar al vecino ruidoso. ¿Cómo coaccionas al vecino ruidoso? Bueno, yo te cuento cuando yo colaboraba con la Casa Juventud de mi barrio y hacíamos actividades en las cuales a veces nos pasábamos de horarios o de decibelios. Muchas veces. Entonces nosotros, como siempre jugábamos ahí, estábamos en esa línea un poco turbia, sabíamos que los principales, la gente que nos podía hacer, bueno, pues denunciar o generar problemas, mucha gente era gente mayor. Entonces, detectábamos cuál era el punto débil de cualquier persona mayor, que son sus nietos. O sea, a una persona le hace tan inmensamente feliz ver a sus nietos felices que que compensa cualquier molestia que pueda tener, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Como nosotros nos pasábamos, como digo, nos pasábamos de horarios, y luego porque muchas veces tú puedes ser muy ordenado, pero la gente cuando sale pues puede hacer ruidos o puede no ser civilizada o yo qué sé, pues porque se ha emborrachado o por lo que sea, sale y puede generar desorden, ¿no? Entonces, para evitar el tener esos conflictos con esos vecinos, lo que hacíamos era, precisamente, antes de tener que enfrentarnos, vamos a decir, comprábamos voluntades, ¿no? Lo que hacíamos era dar, que si una chocolatada, que si poner payasos, que si poner cabezudos. Entonces, conseguíamos que la gente del barrio estuviera contentos con nosotros, sobre todo a través de hacer un bien a los vecinos. Consiguiendo eso, lo que al final, eso cada vez va a más, ¿no? Tú intentas no solamente ser ordenado, evitar conflictos y demás, sino ser extremadamente generoso. Cuanto más generoso eres, luego consigues que tus vecinos sean cada vez más generosos. Entonces ya no solamente tú tienes haces los cabezudos, sino que se te une la peña vaquillera, se te une la peña no sé qué, y cada vez se te va uniendo más gente. Haces más actividades, porque ya no solamente te quedas con los cabezudos, sino que haces los cabezudos y luego ya también pues haces payasos, y haces un concierto de no sé qué, y haces no sé cuántas, y cada vez estás ayudando más, porque cada vez más gente se te va uniendo. Y entonces, como tú sabes que puedes ser conflictivo, y ya digo, éramos plenamente conscientes, porque tú puedes organizar un poco tu casa, pero en el momento que la gente va a una actividad y como beba cerveza, bueno, como beba, puede desmadrarse eso. Entonces lo que buscas son esas soluciones. Es más, llegó un momento en el que, y no hace tanto, hasta que llegó Belloca al ayuntamiento, eran actividades, o sea, los barrios estaban llenísimos de vida en Zaragoza. O sea, ya no mi barrio, sino todos, ¿no? Porque eso lleva un efecto multiplicador. Porque, claro, tú no... O sea, si en el barrio de al lado están haciendo cosas interesantes, tú no quieres que el del barrio de al lado haga cosas interesantes y en tu barrio no. Entonces cada vez hay más competencia y cada vez todo va mejor, ¿no? Hasta que llegó el ayuntamiento y empezó a subvencionar las casas de juventud. ¿Qué ocurrió? Pues que de lo que era una maravilla, que era... en Zaragoza han salido
Héroes del Silencio, Amaral, Violadores del Verso, Rapsus Clay, DJ Pota, Expresión, Chelas, o sea, Dior del Brasil, una cantidad de grupos enorme, hasta la llegada de Belloc. En el momento que llegó Belloc al ayuntamiento, todo eso se fue al garete. Empezó a subvencionar, en el momento que subvencionó, quitó los incentivos por hacer las cosas buenas en los barrios, se centralizó todo en la Plaza del Pilar, Plaza San Braulio y Independencia, o sea, en 3 sitios de toda la ciudad, se limitó a 3 puntos muy concretos y ya no ha vuelto a salir ningún grupo así potente. ¿Qué pasa? Que hemos perdido nuestra capacidad creativa, ya no tenemos ritmo, no tenemos armonía, no. Lo que han quitado los incentivos. Entonces, como digo, de nuevo, muchas veces los conflictos, como una resolución de conflictos es traumática, lo que nos lleva cuando no queremos que haya lo que hacemos es evitar de forma espontánea cualquier conflicto para evitar la resolución de conflictos. Es decir, la mejor forma de resolver un conflicto es evitando que exista. Vale. Me ha encantado. Ya para terminar, vale. Simplemente me gustaría que para la gente que se introduzca un poco en este mundo del libertarismo, que recomiendes el mejor libro que hayas leído. Puede ser una pregunta muy difícil, pero... Joder. Mejor libro que haya leído. Libertario. Sí. Pues sí, no sé qué dirías El Quijote. Bueno, también es muy libertario, ¿eh? Sí. Mira, eso daría juego para un podcast. El Quijote... Me lo releo porque me lo releí de pequeño y lo sé. Sí, pues vamos, mira, de hecho ahora estamos en unas fechas muy bonitas porque va a llegar tanto el 23 de abril como el 23 de abril, la fecha de la muerte de Cervantes, como el 9 de mayo, también el aniversario de la primera impresión del primer Quijote. Y, de hecho, lo digo porque yo todos los años, del 23 de abril al 9 de mayo, me lo leo. ¿Sí? O sea, Wow, sí. Y entonces todo, pum, pum. Sí. Es que yo tengo un problema también. Bueno, yo tengo un problema, ¿no? Yo creo que es un problema generalizado. Cuando empieza la primavera y empieza a hacer buen tiempo y demás, empezamos a tener demasiados estímulos y leemos menos. O sea, en invierno es muy fácil leer, sobre todo cuando, pues, en mi pueblo, cuando llegas a 20 grados bajo cero, pues tienes 2 opciones: estar en la calle con mucho frío, o estar en casa calentito y con un libro y ahí tomándote un chocolate, ¿no? Es una maravilla. Por lo tanto, tenemos incentivos a leer mucho. Sin embargo, pues en primavera pues nos apetece estar más en la calle y o sea, tenemos incentivos a actividades más ociosas que el leer. Entonces, el obligarme a leer las 2 partes del Quijote en esas un poco más de 2 semanas, lo que hace es que alargue un poco más la rutina y ya por lo menos llego hasta mayo, junio, intentando mantener un ritmo bueno de lectura. Y ya julio o agosto ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos si aguanto, si gracias a esa lectura, pues sigo manteniendo el ritmo de lecturas que tengo en invierno, pues lo hago y por eso. Y para eso siempre hay que ser muy disciplinado. O sea, porque, claro, lo fácil es salir, estar en la piscina y tomarte unas cervezas ahí, venga, unas patatas bravas y unas cervezas mientras estás tirado a la Bartola, ¿no? Pero lo complicado es ser disciplinado para leer. Entonces lo que tienes que hacer es disciplinarte. Y para eso no hace falta un estado, ni hace falta nada, tienes que ser tú mismo. Respecto al libro... El Quijote el primero, aunque no sea libertario. El Quijote, sí, que es libertario... Venga, vale. El Quijote el primero. Y el segundo sería Anatomía del Estado de Murray Rothbard. Sí, tío. Hostia. Sí, es de muy fácil lectura, muy cortito. Muy corto. Y claro, como has dicho, uno para empezar, bueno, pues yo creo que ese lo explica bastante bien la anatomía del Estado, como su nombre indica. Realmente. Sí. Y la naturaleza perversa del Estado. Y porque yo no me andaría con
Eh, a ver, también había pensado en la economía en una lección, pero es que economía en una lección... Es tibio. Sí, sí. Sí, te dice, bueno, el Estado tiene que existir para hacer Exactamente. determinadas cosas, pero pese a eso, yo aún no me lo he terminado, que me lo estoy leyendo, de hecho lo tengo aquí en mi mochila. Mira, pues... Pese a eso es muy bueno, ¿eh? No, Sí, claro, como muy libro bueno, es muy bueno. Sí, yo que ya estoy metido en el tema, estoy aprendiendo un montón de cosas con él, o sea que... Pero buena recomendación. como libro introductorio para ver la naturaleza perversa del Estado, yo recomendaría eso, Anatomía del Estado, de una manera muy sintáctica, muy bien explicado y además Murray Rothbard tiene una cosa muy interesante y es que da igual leer ese libro que es extraordinariamente corto o leer Hombre, Economía y Estado, que es extraordinariamente largo, ¿no? Entre los dos volúmenes serán pues como 1200 páginas o algo así. Lo bueno que tiene es que no requiere de conocimientos previos ni tienes que echar mano de un diccionario. Entonces, está tan explicado de una manera tan sencilla que Rothbard no se anda por las ramas ni utiliza terminología complicada ni conceptos extremadamente enrevesados, sino que de una manera muy natural, de una manera con ejemplos muy sencillos, muy fácil de entender. Por ejemplo, cuando dice que si todos somos, si el Estado somos todos, los judíos se suicidaron, ¿no? Que lo dice en la Anatomía del Estado, ahí lo vemos muy claramente, como no todos somos el Estado. O sea, esa imagen, en ese párrafo ya condensa mucho más que cualquier persona de estos que intentan justificar el Estado y empiezan a dar revueltas y a circunvalar. No somos todos. Hay unos señores y hay unas víctimas. Hay unos señores que son los gobernantes y hay unas víctimas que son los que le mantienen, y como el Estado solo tiene tres posibilidades: supresión de libertad, robo o muerte. Entonces, no puede haber ningún tipo de dudas con esas imágenes que transmite Rothbard, ¿no? Y luego además está lleno de citas, también es muy bonito, porque es... Sí, a mí me gusta mucho de Rothbard eso, que, bueno, he dicho que no tienes que buscar otras cosas, no tienes que buscar, o sea, no tienes la necesidad ontológica de buscar en el diccionario qué es eso de lo que habla, ¿no? Ir a esa ontología. Pero sí que tiene una cosa muy interesante Rothbard, y es que a medida que lo vas leyendo, vas descubriendo tantos autores, tantas referencias y demás, que al final, a partir de ahí, puedes extender tanto la hiedra que descubres un montón de gente fascinante, muchos de ellos muy desconocidos. Claro, al final, Hayek, no sé qué, no. O sea, está guay, no quiero criticar a Hayek, ni a Mises, ni nada, pero sí que hay mucha más gente con ideas mucho más potentes. O sea, obviamente, quizá lo que estoy diciendo viene condicionado porque a Mises y a Hayek los he leído previamente, ¿no? Pero sí que eso que te aporta, o sea, que si tú vas a lo obvio, al final vas a tener las ideas obvias, ¿no? Sí. Pero si tú sigues ese camino que marca Rothbard en ese libro, o en cualquier otro libro, pero por iniciar, yo creo que la Anatomía del Estado, yo creo que es muy bueno, porque te permite enterarte muy fácilmente y a partir de ahí desarrollar mucho más. Sí, que por cierto, aquí está Rothbard, que está con nosotros, acompañándonos, junto al padre Juan de Mariana también. Sí. Y no hemos hablado de él. Bueno, yo si quieres que te hable de Juan de Mariana, sabes que con cualquier pequeño detonante tengo cualquier cosa, es una excusa para hablar de él. Porque, vamos, su influencia... Vamos, de hecho, o sea, hay una primera escuela austríaca muy interesante, sí, sin duda, pero realmente la potencia de la escuela austríaca llega a partir de Hayek, y sobre todo a partir de Hayek cuando bueno, no quiero, lo he dicho mal, porque sin la primera no hubiese, o sea, sin von Webern y demás, no hubiese estado Hayek, pero una vez que se han asentado
las metodologías de la primera escuela austríaca, esa profundidad que le aporta la escolástica tardía española, que le llega a Hayek a través de Mario Geis Huntington, cosa que a ella le llega a través de José Larraz, un tío súper interesante, un tío muy interesante del cual se habla muy poco, y que fue quien acuñó el término Escuela de Salamanca, porque aunque se hable mucho de Escuela de Salamanca, en ese momento nunca se hablaba de Escuela de Salamanca. Para empezar, porque no todos eran de la escuela, no todos eran de Salamanca. El padre Mariana no estudió ni impartió clases en Salamanca, y sin embargo es él como el gran representante de la escuela de Salamanca, ¿no? Pues él estuvo en Alcalá de Henares. Y en Coimbra pues también había grandes eruditos que ahora mismo se identifican con la Escuela de Salamanca. Así que, bueno, el término Escuela de Salamanca es un poco ambiguo. A mí me gusta mucho, O sea, quiero decir, sé que está mal dicho, pero sin embargo, como marca, me parece una marca redonda, porque es como Salamanca siempre ha sido el gran foco de la cultura española. Sí. La típica expresión de que aquí se viene a trabajar, a aprender a Salamanca, ¿no? Que es lo que decían cuando yo empezaba a trabajar y hacía más preguntas de las que correspondían. Me decía, aquí se viene a trabajar, a aprender a Salamanca. Es decir, siempre se ha tenido Salamanca como el gran foco de la cultura española. Entonces, por eso digo que me parece muy bonito, y porque además toda la ciudad de Salamanca está impregnada de universidad. O sea, sí. Ir a Salamanca y no ir a ver la estatua de Francisco de Vitoria es como, vamos, un pecado, ¿no? Como ir a Segovia y no ir a la tumba del obispo Covarrubias. Y entonces, claro, una vez que llega a Hayek, allí toda la influencia, aunque es cierto que Schumpeter ya había escrito previamente de los escolásticos, pero es a partir de Hayek y sobre todo Rothbard quien más aprovecha esa influencia y lo explota mucho más y le da una fuerza. Es decir, no se puede ser anarquista desconociendo a los escolásticos españoles, desconociendo al padre Juan de Mariana, o no se puede, pues he hablado del obispo Covarrubias o de Juan de Lugo, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, esos le dan ese grado más de profundidad, precisamente porque añaden nuevas variantes y variables al campo de estudio, sobre todo la moral, ¿no? Y por eso me parece mucho más interesante hablar, ¿sabes? Claro, cuando empiezas a analizar la moral, te encuentras cosas, o sea, ¿por qué no nos gusta Friedman, por ejemplo, ¿no? Es como esa gran duda, oye, pero Friedman es de los vuestros, ¿no? Yo no, o sea, a mí me une a Friedman. Milton o David. Con Milton Friedman me une tanto como con Stalin. Y precisamente por la falta de moral. Sin embargo, cuando entiendes el mercado como una forma de cooperación social y de ayudar al prójimo y de tratar al prójimo como a ti mismo, entonces es cuando de verdad entiendes la profundidad del mercado, entiendes que el Estado no es necesario porque el mercado es el verdadero benefactor social. Claro, si quitas ese componente católico de la ecuación, entonces sí que tiene sentido el Estado. Y ese componente católico lo aportan los escolásticos españoles. O sea, no lo aportan desde Viena, aunque hubiera católicos y demás, pero esos niveles de conocimiento. Claro, tienes que pensar otra cosa maravillosa de Mariana y demás, es que eran curas. Es que su trabajo era escuchar a la gente. Entonces, ¿a qué se dedica un cura? Pues a escuchar a la gente y darle consejo. Que aparte dan clases, que aparte dan misas y tal. Sí, pero es que esa
obtención de ese conocimiento tácito que le están transmitiendo continuamente y que encima, como es la persona más culta del pueblo, del entorno, tal, que es el cura, encima le piden consejo y le piden ayuda y demás, al final lo que eso genera es que están obteniendo una enorme cantidad de información, están procesándola y luego se la devuelven a aquel que le han preguntado, pues en formato respuesta. Pero claro, todo eso te va quedando, ¿no? Y por eso escribían esos tochos tan... Porque luego también... bueno, y luego las discusiones, también un poco como con el Quijote, ¿no? Con el hecho de tener esas disputas, porque por mucho que fueran... o que se hable de la Escuela de Salamanca, las disputas internas que tenían, las disquisiciones de auxilis y demás, eran terribles. Pero ¿cómo era la forma de contestar uno a otro? Pues actualmente el incentivo es escribir un tuit y hacer un tasca, ¿no? Bueno, pues bien. Estos escribían libros de 300 páginas. Sí. La profundidad que desarrollas en 300 páginas es mucho más que las que desarrollas en un tuit. Sí. Pues, oye, Fernando, he aprendido mucho. Me has hecho pensar que ha sido interesantísimo, la verdad. Vale, pues muchas gracias. ¿Quieres despedir diciendo algo? No, pues suscríbanse. Bueno, muchas gracias por ver el podcast.